Vamos a hablar un poco de estos temas y de otros con un experto en seguridad, analista, habla en la radio, habla en la televisión. Lo conocemos desde hace rato que no podía venir porque tenía otros compromisos, pero ya aquí está. Jairo Libreros, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hace rato no venía, pero sí es cierto. ¿Dónde andaba? Estaba en Radio Nacional. En la Radio Nacional de Colombia. Señor. ¿Y ya no? No, ya no. Fue una invitación a trabajar muy importante, creo que aprendí mucho, pero se abrió otro espacio en radio y bueno, tomé una decisión. Bueno, doctor Jairo Libreros, metámonos un poco con el tema coyuntural evidente de Venezuela. Desde el punto de vista de la seguridad, uno entendería que habría dos grandes subdivisiones, muy macro, etcétera, de la temática. Una, la puntual de lo que está ocurriendo allá en términos de delincuencia, de contrabando, de presencia del paramilitarismo, ese tipo de seguridad. Y la otra seguridad, esa gran seguridad nacional, que tiene que ver con los intereses estratégicos de dos estados, en pugna muchas veces con diferentes limítrofes, etcétera, etcétera, y ahora con una no muy precisada movilización del ejército venezolano a la frontera. Entonces, la una y la otra, doctor Libreros. Es bien complicado y hay que tener en cuenta algo. Los conflictos que se han presentado en la frontera en los últimos años obedecen a dinámicas que están signadas por factores eminentemente económicos. El mercado del contrabando en alguna época o el intercambio también lícito de productos generó dividendos a ambos lados de la frontera, pero creo que en los últimos años la consolidación de negocios del narcotráfico, especialmente por la facilidad que presta el catatumbo para el intercambio de esos productos, ha generado que diversas personas en Colombia y en Venezuela quieran captar por completo ese negocio. Y cuando entra la variable fronteriza es muy difícil. Durante muchos años se ha acusado a la Guardia Nacional de tener unos nexos muy importantes con carteles de la droga, hasta con presencia de las FARC, pero no solamente de las FARC, del ELN, de reductos de otros grupos guerrilleros, y en los últimos 10 años del paramilitarismo, que llegó, conquistó, generó unas dinámicas completamente diferentes. Pero se agrega un tercer factor y no sé qué tan difícil pueda ser manejarlo, pero sí me preocupa mucho. Las disputas entre la Guardia Nacional, que fue la unidad de la fuerza pública que no apoyó en su momento el golpe que lideró Hugo Chávez. Cuando llega Hugo Chávez al poder, deja muy debilitada la Guardia Nacional, le sube mucho más el perfil al ejército, y en estos momentos llega el ejército aparentemente a cumplir la función que tiene de garantizar la soberanía en las fronteras, pero parece ser que también está involucrado en el narcotráfico. Pero, Jairo Libreros, pero sí es cierto lo que se dijo en términos pues meramente abiertos, de que movilizó al ejército, es decir, está el ejército venezolano allá en los 6 municipios, en el Táchira, en el sur. Sí, el ejército sí lo movilizó. Es más, el cambio que se da con el ejército yo creo que viene aproximadamente unos 3 meses. La situación crítica estalla el viernes pasado, pero los movimientos del ejército copando ciertos sectores en el Táchira, en el Zulia también, obedece a una dinámica de tiempo atrás, pero ellos están presentes. El decreto de estado de excepción también les da competencias. Les da competencias para garantizar las operaciones de una incipiente Policía Federal, de la Guardia Nacional y un acompañamiento especial al sistema de justicia. Jairo, y de este lado uno ve pues los policías auxiliares por ahí ayudando a atravesar a la gente las neveras en el río, pero ¿hay alguna determinación de carácter de seguridad nacional frente a ese hecho de movilización del ejército venezolano a la frontera? Es increíble, pero no. De todas maneras, uno pensaría, bueno, si el ejército se mueve al otro lado de la frontera, Colombia debería mover tropas igualmente. Pero yo creo como que lo hiciera antaño en Venezuela, en La Guajira, cada vez que había algo. Cada vez que pasa algo. Sí. Pero me parece que es una decisión de política exterior por encima del tema de defensa, me parece mucho más rica y más prudente. ¿Para qué vamos a movilizar tropas en estos momentos? Para meterle mayor tensión, candela, no sé, yo creo que está bien. Yo creo que si mantenemos nuestras unidades policiales y el apoyo de la Dirección de Migración y el tema de la unidad de riesgo, yo creo que podemos generar mayores dividendos políticos y dividendos de seguridad. Llevar al ejército en estos momentos creo que sería una locura, y hay que tener en cuenta algo que no podemos obviar. Nuestras fuerzas militares, si bien desde el punto de vista de la Armada o de la Fuerza Aérea tienen un trabajo especial en materia de control fronterizo, el Ejército Nacional no ha hecho una presencia lo suficientemente contundente en términos históricos. En ese sentido iba mi pregunta, doctor Libreros, pero entonces, en este momento uno entiende que no los manden. La gran pregunta es por qué no los habían mandado antes. ¿Qué pasa con el Plan Fronteras, que en principio debería ser nuestra herramienta para evitar
que paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas, pues lleguen tan fácil al país de al lado? Doctora Ana, muy buenos días. Existen muchas razones. Yo creo que históricamente la frontera nunca ha sido un tema determinante de política pública para los colombianos. Durante muchos años se hizo un ejercicio por tener mayor cobertura. El Ejército Nacional tiene una unidad o una arma muy importante, que es la caballería mecanizada, que le corresponde el cubrimiento. Hay en La Guajira, en norte de Santander y en Arauca, unidades muy importantes que controlan, pero no viejas. Muy viejas. Antonio, yo viajé hace unos 6 años a hacer un estudio sobre qué pasaba en la frontera desde el punto de vista militar colombiano, y tú encuentras los tanques, y los tanques no se pueden mover. Encuentras Jairo, perdón, los tanques, hasta donde yo entiendo, hay urutus y cascabeles que son vehículos de transporte de tropa, sí, y unos artillados que no son tanques, y unos muy poquitos tanques que el ejército nunca habla, 40 por ahí. Entonces, es increíble, son tanques viejos que tienen problemas de repuestos. Los repuestos o todo el trabajo relacionado con el mantenimiento de esos vehículos gira en torno de experiencias nacionales mecánicas que son válidas. Es como cuando uno tiene un carro y uno encuentra el repuesto, o el repuesto es muy costoso, va uno donde es un mecánico y le consigue uno, sí, o se lo remanufactura. No está hablando usted de los mecánicos esos de que los llamaban a los del M19, no. No, para nada. Mecánicos de carritos, que con un gancho de ropa y un pedazo de yuca logran arreglar. Lo logran arreglar en unas condiciones pavorosas. Además, hay que tener en cuenta que, no sé, la base de Punta Espada, por ejemplo, en La Guajira, hay un cerro de la Teta, que esa es la denominación oficial que tiene ese cerro. Están completamente solos y desprotegidos, no hay un trabajo muy fuerte. Y en los últimos 3 años hay una decisión también de Presidencia de la República que contraría un poco el Plan Fronteras, es en el sentido de tener mucha prudencia en los patrullajes. Unidades de las FARC están apostadas al otro lado de la frontera, son fácilmente identificables, hay inteligencia colombiana, hay información de todos los alcaldes del margen de la frontera, donde fácilmente te dicen dónde están. Cuando tú cruzas, ves unas dinámicas que completamente diferentes, son dinámicas colombo-venezolanas, no se encuentra un campamento como se dice en Colombia, donde las FARC están apostadas, descansando y prestando orden cerrado a algunas actividades. Es bastante difícil decir, las FARC están al otro lado, se ven los campamentos, tú pasas y no ves ningún campamento, muy seguramente se esconden en la frontera o la información no es tan precisa. ¿Y el ELN? El ELN, no sé. El ELN no sé, el ELN ha perdido mucho espacio, especialmente en la frontera con el Catatumbo y el norte de Santander, pero la dinámica del ELN ha sido entrar un poco más al territorio, entran por Convención, por Ocaña, y por ese sector se mueven con mucha tranquilidad. El gran problema que tenían era Megateo, pero Megateo terminó siendo el hombre más pragmático de los militares, entendiendo por militar un combatiente, porque negoció con uno, con el otro y con el otro, y si alguien más llega y quiere un pedazo de la torta, también se lo da y mantiene las reglas. Jairo Oliver, ¿por qué no nos han vuelto a hablar después de esa punta de iceberg tan grandísima que nos mandaron de que iban a acabar con el EPL y con la supuesta banda de Megateo? ¿Por qué no nos volvieron a hablar? No nos dijeron si lo habían dado de baja, nada. Es increíble. Se olvidó el tema. Semejante operación, ¿no? Fue una operación muy costosa, una operación que aproximadamente se demoró 2 años, hay que recoger información para prepararla. El tema de la información y de inteligencia es muy difícil en el sector, porque Megateo, yo creo que él trae de su experiencia como combatiente los elementos de la conquista de la sociedad, no solamente por el miedo o por la presencia que tiene, y no solamente por ideología, sino por... No, y trabajo social. Trabajo social, estuvo cercano. Plata, ¿no? Pero hay dinámicas que son muy difíciles de entender. Una señora tiene un muchacho, ese caso lo conocí, el muchacho está enfermo, necesita dinero y necesita transporte para llevarlo a una unidad médica, el ejército no lo saca la policía, no lo saca el alcalde, va y le toca las puertas a Megateo y Megateo le pone un carro, lo llevan a Cúcuta, lo atienden, le paga la intervención y regresa el muchacho. Sí. Lealtad, toda la vida. ¿Cómo vences tú con inteligencia esa información? Volvamos al tema de la crisis con Venezuela y tal. Aquí hablábamos un poco así, a mano alzada, como se habla generalmente en la prensa, porque no se puede profundizar, porque ese no es nuestra labor, de 2 escenarios coyunturales. Uno, en Cartagena hoy, donde se reúnen los cancilleres, y otro allá en el territorio, en el terreno, donde siguen las personas deportadas, donde siguen los problemas, donde sigue todo. Y decíamos que, pues, que Colombia es un país exportador de conflicto. Sí. En Venezuela, en el Ecuador. Entonces, en ese sentido ya histórico de la exportación de conflicto y lo preciso de hoy,
¿Qué paño de agua tibia, porque pareciera que es eso, va a salir de la reunión de hoy en Cartagena o de estos días? ¿Cómo ve usted la solución a la crisis en últimas? Yo lo veo muy difícil que tengamos una solución efectiva hoy, porque ¿qué sería una solución efectiva en Cartagena con la presencia de las cancillerías de Colombia y Venezuela? Uno, creo yo, la protección efectiva de los derechos humanos de los colombianos que en estos momentos pasan por una situación crítica en Venezuela, especialmente con el tránsito entre la frontera por cuenta de las actividades de captura, señalamiento, persecución y deportación de la Guardia Venezolana. Esa sería una medida efectiva. Dos, levantar por completo el estado de conmoción y abrir la frontera para que la dinámica social, política y económica vuelva a tener el flujo que tradicionalmente ha tenido en términos históricos. Ninguna de esas dos opciones yo la veo viable, por lo menos en estos momentos. Hay que tener en cuenta que la posición del presidente Maduro ha sido muy fuerte. Diosdado Cabello llegó a la frontera, hay una política exterior muy grande, muy fuerte desde el punto de vista mediático por parte de Venezuela para ambientar esta reunión. La declaración del presidente Maduro, la vi ayer en CNN, es muy fuerte, descalifica de una manera especial al presidente Juan Manuel Santos. Yo creo que a él le está saliendo muy bien este tipo de política en términos internos y no veo por qué, si tú ganas mayor presencia, por primera vez en los últimos 2 años, dicen analistas de los dos lados de la frontera, Maduro tiene el control mediático de la agenda de discusión pública en Venezuela, ¿por qué la va a soltar? ¿Por unos colombianos o por unas respuestas de unos colombianos que no son lo suficientemente contundentes? Yo creo que difícilmente va a salir algo bueno. Pero mire usted lo paradójico, es si hasta la izquierda en Colombia, o algunos sectores, no todos, evidentemente, están diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo así que deportar? No, es decir, ¿dónde está la vocación social de un gobierno revolucionario como el bolivariano? Entonces, podría seguir indefinidamente Maduro jalando la pita de la confrontación de la deportación porque le da réditos para las elecciones. ¿Será que es así de insensible a su propia manera de ver el mundo? Yo estoy absolutamente convencido de eso. Hay que tener en cuenta que tanto la encuestadora venezolana como 3 encuestadoras, Data Analysis, que tiene un trabajo muy interesante en Venezuela, dicen que de cada 10 venezolanos que tienen la opción de votar el 6 de diciembre, 8 lo van a hacer por miembros de la oposición. Me parece que es una distancia gigantesca. Tengo mis dudas sobre ese particular, pero si a Maduro le sigue funcionando este tema, si a Diosdado Cabello le da réditos políticos, no veo por qué van a suspender el estado de conmoción en un territorio donde la situación política es adversa a los intereses de Palacio de Miraflores. En segundo lugar, van por el Zulia. El Zulia también es un distrito electoral muy importante. Los votos del Zulia son determinantes en estas elecciones y en el pasado. Ha sido el dolor de cabeza de Chávez y de Maduro en los últimos años. En esa medida yo creo que se va a ampliar el estado de conmoción y van a cerrar por completo Zulia. Y si tienen el control de Zulia y de Táchira, tienen el control, no sé, del casi el 20% del distrito electoral venezolano. Es una cantidad de votos muy importantes. Y si funciona, perdónenme lo que voy a decir, ¿por qué no ampliarlo? Se puede ampliar. Arauca. Sí, pero hay que tener en cuenta algo. Yo creo que no solamente Arauca. Las deportaciones que conocemos nosotros están concentradas en la frontera, pero más del 25% de las deportaciones vienen del centro de Venezuela. Ayer, por ejemplo, entraron a las 7 de la mañana por Maicao 141 colombianos deportados, que en promedio fueron detenidos el 13 de junio. No han visto un juez, no tuvieron trato digno y justo, dicen ellos mismos. ¿No cometieron ningún delito? No cometieron ninguno, tiene orden de captura ni en Venezuela ni en Colombia. Que estuvieron presos por ser colombianos. Por ser colombianos. Entonces, doctora Ana, qué pena que no le he dejado hablar. Es que estoy emocionado, ese rato que no me invitaban, entonces... Ya ven que es que aquí se charla bacano. Sí, es que un bugueño motivado se emociona. Venga, doctor Libreros Bugueño. En esa perspectiva de cosas, para los intereses de Colombia, ¿qué podemos esperar que pase mañana? Pero se la pongo peor. ¿Qué podemos esperar que pase el 7 de diciembre? ¿Se nos volvió a golfizar la relación con Venezuela? Yo creo que sí. Yo creo que difícilmente vamos a cambiar esta variable desde el punto de vista de la política exterior. Aparentemente, algunos sectores en Colombia y la propia Casa de Nariño consideran que entrar en un choque fuerte con Venezuela puede tener efectos contrarios en Cuba para la negociación. Claro. También el secretariado de las FARC se sentiría muy inseguro, porque el secretariado de la FARC con el paso de los años muy seguramente es consciente que va a perder
territorios o santuarios donde ellos se puedan estar si se llega a complicar el conflicto, en la negociación del conflicto armado. En esa medida yo creo que Juan Manuel Santos tiene que ser absolutamente prudente. El gran inconveniente es que es insostenible para un presidente con tan bajos niveles de favorabilidad mantener una situación como esta. Tenemos una oposición muy agresiva, a mí me sorprende mucho las salidas de Álvaro Uribe Vélez como senador o como líder de la oposición, porque meterle candela, viajar a Cúcuta a hacer proselitismo, yo creo que eso es oportunismo político. Yo creo que este es el momento de la unidad desde el punto de vista de los partidos por la crisis con Venezuela, pero yo creo que no se va a mejorar en el corto plazo. Hay que tener en cuenta que Maduro se va a hacer matar antes de entregar la presidencia, no tiene plata, se está hablando de una inflación al 30 de diciembre de este año del 200%, el desabastecimiento ya llega a una tasa de 56%, la cuenta corriente es deficitaria, es imposible que recuperen la cuenta corriente en los próximos 10 años, la balanza de cambios es completamente deficitaria, ha bajado el petróleo, o sea, tú no puedes recuperar la economía en los próximos 10 años, es imposible. Si pierden las elecciones el 6 de diciembre, el perfil de la Asamblea de Diputados cambia. Saldría un personaje como Diosdado Cabello, necesita los votos del Zulia y del Táchira. Sin esos votos no es diputado. La situación no creo que se vaya a solventar. Sí. Doctor Jairo Libreros, mira, hace un momento estamos hablando aquí con Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional, y surgió un tema que proponíamos. Marco, se abren las negociaciones con el ELN muy pronto. Seguramente se va a firmar el acuerdo con las FARC, cese bilateral, etcétera, etcétera. Sí. Todo chévere, todo bien. Y uno entiende que por debajo hay sensaciones gravísimas y que son de seguridad del posconflicto, un tema que usted maneja. Gentes camilistas de sectores urbanos, debido a la presión judicial y a determinadas acciones, Congreso de los Pueblos, 13 detenidos, se están yendo para el monte, a estas alturas cuando todo el mundo está de regreso. Sectores del EMBO, del bloque oriental de las FARC, sí, y frentes allá dicen, mire, nosotros te obedecemos, nos vamos a desmovilizar, vamos a dejar las armas, pero olvídense que nos quedamos en los territorios donde deberíamos estar haciendo política y volviendo a la tierra como campesinos. No, nos vamos a estar a las ciudades porque nos van a matar. Entonces, ¿cómo entiende uno que en plenos procesos de paz gente se vaya para el monte con el ELN y los guerrilleros de las FARC digan, nosotros no nos quedamos en el proceso de paz, sino que nos vamos a encaletar en las ciudades? Es completamente contradictorio, pero no es algo nuevo en los conflictos armados. En los últimos 2 años, por cuenta del proceso de Colombia, que ojalá llegue a un feliz término lo más pronto posible, uno vuelve a estudiar las experiencias de El Salvador y Guatemala, y en El Salvador y en Guatemala pasaron circunstancias muy parecidas. Tienen mucho temor de lo que puede ser la presencia de sectores militares que no están de acuerdo con el proceso, le tienen mucho miedo a la oposición, tenemos una derecha que es muy fuerte, pero si uno mira lo que pasó en El Salvador y Guatemala, ocurrían circunstancias similares. El caso grave en Colombia, que no pasó en Guatemala ni en El Salvador, es que aquí en Colombia un sector importante de la sociedad y de las fuerzas militares persiguieron a sangre y fuego a miembros de la UP, y si se persigue a miembros de la UP que estaban apostando por la política, dejando atrás, hablamos del único genocidio que hay en Colombia, por lo menos así lo considera la Corte de San José, difícilmente se generan garantías de seguridad. En esa medida yo creo que hasta que no logremos en la mesa de La Habana, que hay una subcomisión que preside el general Naranjo, mecanismos de seguridad lo suficientemente convincentes para que sectores de la guerrilla que se van a desmovilizar se sientan seguros, creo que va a ser muy difícil garantizar un proceso con mayores niveles de legitimidad. Doctor Libreros, pareciera que el gobierno venezolano y el gobierno colombiano por sí mismos no van a poder solucionar esta crisis, al menos en lo inmediato. Y es una crisis que hay que resolver pronto, ¿cierto? Sí. Se generó una crisis humanitaria, etcétera. Se ha pedido la mediación, lo hizo Maduro, del expresidente Ernesto Samper, hoy presidente de UNASUR, para que sea, digamos, este conglomerado de naciones latinoamericanas la que entre a mediar hacia una solución pronta. ¿Cómo ve usted eso? Yo lo veo inviable por 2 motivos. El primero de ellos, creo que Ernesto Samper, si bien es colombiano y fue el candidato postulado precisamente por Juan Manuel Santos, creo que ya salió a dar unas declaraciones que cayeron muy mal en Palacio de Nariño, relacionadas con la presencia efectiva de grupos paramilitares y la persecución por parte de Venezuela solamente a miembros del paramilitarismo colombiano, y dijo textual que son los que están siendo deportados.
Cuando tú lanzas una afirmación tan fuerte como esa, la recibes en Palacio y lo que tú ves en los canales de televisión colombianos, venezolanos y Telesur son a ciudadanos humildes cargando una nevera y cruzando el Táchira en los lugares donde se puede cruzar porque es un río, además de hermoso, caudaloso en algunos sectores de la frontera, difícilmente se generó confianza. Palacio Nanillo en estos momentos yo creo que está pensando más en una variable relacionada en superar este proceso con la ayuda de un tercer país, que puede ser Cuba y Estados Unidos. Ajá. Cuba en estos momentos tiene un perfil diferente, Cuba sí le está dando la espalda a Venezuela y Cuba está más interesado en otros temas. Se habla de la presencia de los delegados cubanos y norteamericanos para solventar este tema. Dos, ayer también por fuentes internas sé que también se está estudiando cuál es la naturaleza de la UNASUR y qué se puede hacer, porque si la UNASUR termina siendo la cuña regional que no permite darle solución a estos impases, muy seguramente Colombia también puede pensar en salir de esta organización que depende mucho de la presencia de Colombia, Venezuela y Brasil. ¿Por qué lo digo así? Porque tengo la información, pero no es suficiente. Yo creo que si está Ernesto Samper y ha apostado tanto por el lado venezolano, creo que difícilmente le genera a un sector del gobierno nacional las suficientes garantías de imparcialidad para solucionarlo, lo cual me parece a mí desafortunado, porque la UNASUR creo que surgió como una gran alternativa de integración de los 12 países de este lado de nuestro continente. En segundo lugar, no hay otro mecanismo internacional, regional, que nos dé garantías especiales para ello. Tocaría recurrir a la CELAC, que no tiene la suficiente presencia, tocaría recurrir a la OEA, que es un cadáver que está a punto de perder toda viabilidad jurídica. En esa medida estamos en el peor de los momentos. Hemos creado tantos organismos internacionales y los hemos desprestigiado todos en América Latina de una manera tan fuerte que cuando llegamos a un momento crítico nos dimos cuenta que nos quedamos sin un interlocutor que nos solucione estos temas. Sí. Doctor Jairo Oliveros, permítame hacerle una precisión informativa a todos ustedes, una noticia de última hora, último comunicado de las FARC, firmado hoy en La Habana. No están para nada de acuerdo con las propuestas del gobierno de la comisión llamada al Congresito Legislativa Especial, no están tampoco de acuerdo con el Tribunal Especial para juzgar a las FARC. Ya lo decíamos aquí hace un rato, eso no lo van a aceptar. Aquí está la respuesta, donde solamente sea un juicio a las FARC, así sea con elementos de justicia internacional. Y han dicho que no se sienten seguidos los acuerdos con el gobierno en La Habana por estas situaciones. Les quiero leer un pedacito. Queremos manifestarle con toda claridad al pueblo colombiano que ninguna de las iniciativas que se llevan a las cámaras por el gobierno de forma unilateral, sobre pretexto del desarrollo del punto 6 del Acuerdo General del Fin del Conflicto, es vinculante para las FARC, si previamente, como se había determinado, no ha sido consensuado en la mesa de diálogos. Es decir, lo que están diciendo las FARC es que el gobierno está echando por delante una serie de propuestas que son materia de acuerdos y que las está poniendo a debate por fuera de los acuerdos, que eso se debería primero avalar la negociación en La Habana o llegar a unos puntos de concordia para después ventilar los temas sobre las precisiones de comisiones legislativas, justicia transicional, juicio a las FARC, juicios al paramilitarismo, etcétera, etcétera. Ello no significa que nos cerremos, dicen, a utilizar cualquier mecanismo de los existentes en la Constitución, pero lo que dicen las FARC es que primero lo consulten y lo tomen una decisión por dentro de la mesa y no por fuera. No solo advertir que toda iniciativa por fuera de la agenda pactada o de los acuerdos ya alcanzados constituiría la mejor fórmula para echar por la borda anticipadamente el trabajo mutuo realizado en La Habana. Y agregan, lo manifestamos claramente y con toda serenidad y respeto, para construir la paz no se puede improvisar, y precisamente por eso, para llevar a buena realización el acuerdo que denominamos agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, internamente convinimos un riguroso plan de trabajo que es el que estamos y debemos continuar desarrollando. Le están pidiendo comedidamente al gobierno que deje de echar globos al aire y que se concentre allá en La Habana en lugar de estar ventilando el avispero y la juguetería que tienen allá en el Congreso. Termina diciendo, si el Congreso quiere en realidad aportar a la paz, debería empeñarse en trasladar a las cámaras fielmente lo acordado por las partes en las mesas de conversaciones en La Habana. Pues esta es la última noticia ahí, un rifirrafe. Evidentemente, pues uno podría decir que así como el gobierno echa globos al aire para ver qué resultados obtiene en esa dinámica de plantear y recoger, las FARC también lo hacen. Entonces, claro, pues nada grave ni nada complicado, ¿no es cierto? Y además que a mí sí me preocupa ese tema porque yo creo que todavía
hasta en el gobierno hay sectores que creen que este es un proceso de sometimiento a la justicia de las FARC y no un proceso de negociación. Y mientras eso se piense así, establecer un tribunal internacional para condenar gente que ya está condenada además, ¿no? Además. Hay gente que ya está condenada, la gran mayoría del secretariado está condenado. Me quedo con una frase que me gustó mucho del exfiscal general, el exfiscal delegado ante la Corte Penal Internacional, el argentino Campo. Él dijo: los abogados colombianos han llegado a un nivel de sofisticación que es contradictorio. Si ya están condenados miembros de las fuerzas militares, están condenados miembros de la FARC, ¿por qué no se establece la justicia transicional con base en esas sentencias? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Y salimos de eso. Tenemos una comisión de la verdad. ¿Por qué nos tenemos que enredar tanto si el objetivo es alcanzar un proceso de paz, firmar la negociación, tener la oportunidad de apostar por la reconciliación, pensar en una etapa de posconflicto? Ningún estándar internacional dice que deben ser condenados y metidos en una cárcel durante tantos años. ¿Por qué tenemos que meterle tantas cosas al proceso? Sí. Salgamos de este tema, que haya justicia, claro que sí, de lado y lado, toda la que usted quiera, que las personas que han cometido delitos los acepten y busquemos un mecanismo para superar este tema. Pero si estamos pensando en un tribunal internacional, yo no me quiero imaginar a la FARC diciendo: sí señor, yo me voy a someter a un tribunal internacional que va a durar en funcionamiento 3, 4, 5 años. O sea, ¿cuándo va a empezar el posconflicto? Firmamos hoy, va a empezar dentro de 5, 6 o 7 años. Yo creo que ya estamos rayando unas situaciones que no se entienden. Bueno, ok, muy bien. Jairo Libreros, muchas gracias por haber vuelto al Primer Café. Que tenga un feliz día. Muchas gracias por la invitación. Muy amable por venir.